Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Esta es la clase número 14. Perdimos dos clases, hubo algunas situaciones que impidieron que estuviéramos grabando 2 semanas, pero bueno, ya terminamos con esta clase el cuatrimestre y bueno, eso se lo debemos únicamente a nuestro Dios, hermanos, a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios podemos seguir adelante. Él nos da el esfuerzo, nos permite estar siempre buscando de su palabra, buscando que nosotros aprendamos más, y eso proviene del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros. Así que pues permítame felicitarle, ya llegamos al final. Y bueno, hoy me gustaría solamente concluir con lo que vimos la semana pasada. Nosotros hemos estado viendo toda la historia de Israel, una historia extraordinaria, tanto desde la perspectiva bíblica como desde la perspectiva de una nación, tanto de la perspectiva de un Israel histórico. Y la última clase nos enfocamos en ver hoy en día quién es el pueblo de Israel, quién es el pueblo de Dios en realidad. Y vimos y estuvimos viendo cómo desde el principio el Señor había escogido a este pueblo para que este pueblo fuera su especial tesoro en medio de todos los pueblos. Y la intención de Dios era clara para con el pueblo de Israel, el cual tenía que ser como un sacerdote entre Dios y los demás pueblos, las demás naciones. Esto nos hace pensar que el pueblo de Israel iba a ser la función de un sacerdote. Por eso esos sacerdotes que ellos tenían y que Dios había estipulado, hacían la misma función que el pueblo entero tenía que hacer, pero a nivel de las naciones de la tierra. Esto nos indica y claramente nos hace ver que el pueblo era el encargado de mostrar a las naciones, a los demás pueblos, mostrarles y enseñarles acerca de su Dios, de este Dios, único Dios verdadero, así como lo estamos viendo en el libro de Isaías, cómo Dios se está revelando como el único y verdadero Dios y que no hay Dios fuera de él. Entonces el pueblo de Israel tenía que encargarse de mostrar a las demás naciones y a presentarles y enseñarles de qué manera estos pueblos se podían acercar a este Dios, al único Dios verdadero. Entonces vemos cómo el pueblo pues falló en mostrar a ese Dios y se centró en el exclusivismo, se centró en pensar que ellos eran los únicos depositarios de la fe. Entonces el pueblo pecó delante de Dios y Dios lo desechó este pueblo, pero tenemos que entender, hermanos, que Dios lo que está haciendo, y desde el principio mostró que quería la salvación no solamente exclusiva para un pueblo, sino quería la salvación, y la salvación iba a venir para todas las naciones. Eso ya lo vimos la semana pasada. Concluíamos que el pueblo de Israel al final somos todos nosotros que creemos en Cristo Jesús. Aquellos que somos de la fe, que creemos, somos hijos de Abraham, menciona el libro de Gálatas capítulo 3. Del linaje de Abraham somos todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros también creemos ahora en Cristo Jesús, y Él nos ha justificado a nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, de esa misma manera, en realidad, nos damos cuenta que, como lo vimos en el libro de Gálatas capítulo 3, ya no existe en realidad ni judío ni gentil, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de esta manera? Decíamos que a la Biblia mostrarnos que ya no hay judío ni gentil, y que todos, ambos, se salvan y encuentran la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, pues entendemos que ya no es la salvación ya no es a través de sangre, ¿sí? Como se pensaba con los judíos. Cualquier judío que nacía y era circuncidado, pues era parte de la salvación.
¿verdad? Nosotros entendemos entonces que a Dios desde el Antiguo Testamento, vimos el capítulo 56 de Isaías, y vimos también desde el libro de Génesis, ¿no? Cómo Dios ya había estipulado que la salvación iba a ser por fe, por gracia, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y pues dando esta situación, Pablo entiende que el pueblo judío, si lo podemos mencionar así, pues en realidad está perdido en sus tradiciones. Y por eso mencionábamos el capítulo 10 de Romanos. En el verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y es que es claro, o sea, Pablo entiende, cuando Pablo entiende que la salvación no es por medio de sangre, de una raza, no se nace siendo salvo, sino que es algo que se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús solamente. Entonces esto excluye ya a cualquier persona que piense que tiene la salvación simplemente por ser parte de un pueblo. Entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, ahora Pablo entiende y ora a Dios para que Dios obre en ese pueblo para salvación. Sí, o sea, Pablo, al ser judío, pues siente también el amor hacia sus compatriotas, y en cierta manera, pues el anhelo de su corazón, como lo menciona el capítulo 10, verso 1, y su oración están por Israel, y obviamente pide a Dios salvación por este pueblo. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sí, ellos piensan que están agradando a Dios en realidad por medio de sus ritos, por medio de los sacrificios y de todo lo que ellos estaban haciendo, pero hemos entendido que este pueblo en realidad pues no tenía un entendimiento real de lo que era en realidad la justicia de Dios. Y esto en el verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ya nosotros vemos a qué se refiere la justicia de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro mismo aquí de Romanos, en el capítulo 3, mencionando que no hay ni siquiera un justo, podemos darnos cuenta que en realidad dice el verso 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, en realidad toda persona ahora está bajo el juicio de Dios, ¿sí? ¿Y qué necesita esa persona? Obviamente necesita salvación, pero la salvación no viene a través de las obras de la ley, dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es que esto también lo vimos la vez pasada. En realidad, la ley vino y Dios la mandó para descubrirle al hombre, enseñar al hombre que es pecador. ¿Y qué es pecado? Y a través de que el hombre se diera cuenta que es pecador y que se diera cuenta que él mismo no puede salvarse por sí mismo, entonces Dios, que enseña al pueblo, le enseña entonces que debe de morir alguien por él, pagar un inocente por él. Por eso Dios estipula que llevaran sus sacrificios al templo y que ellos sacrificaran poniendo su mano en el animal, porque ese animal representaba la vida de este hombre que estaba cargando los pecados de este hombre, y por su culpa iba a morir. En este caso Dios estaba mostrándole al pueblo que el pueblo no se podía salvar, no encontraría perdón de pecados por él mismo, sino que ese perdón de pecados sería a través de un sustituto, de alguien que muriera por sus pecados. Y esto lo entendemos así, ¿no? Entonces la intención de la ley nunca fue que en realidad
sea, por hacer esa ley se salvara, sino que la intención de mandarla era que se diera a conocer el pecado, el conocimiento del pecado. Entonces en el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es la justicia que es testificada por la ley y por los profetas. Ahora que estamos leyendo el libro de Isaías, vemos la justicia de Dios en todo el libro de Isaías. Justicia de Dios que tenemos que relacionarlo con lo que menciona aquí. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justicia de Dios viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y qué es eso? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo manifiesta la justicia de Dios, o sea, la obra salvadora, salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo puso como propiciación por medio para perdón de nuestros pecados. Él pagó y sufrió el castigo, obviamente, para que nosotros fuéramos justificados, declarados justos, y entonces fuéramos salvos. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios que viene por la fe en Cristo Jesús. O sea, esa justificación, esa justicia de Dios viene a nosotros a través de que nosotros creemos en Cristo. Entonces, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo, es la que nos justifica y es la que nos salva. Eso quiere decir que a través de esa obra, Dios está mostrando su justicia. Esa es la justicia de Dios, que es impuesta a nosotros. Y esa justicia nos justifica, nos declara inocentes, nos declara justos, nos declara algo que no éramos, ¿verdad? Pero que a través de ese sacrificio ahora somos. Entonces, cuando nosotros regresamos al capítulo 10 de Romanos, entonces este pueblo judío que ignoraba que la salvación, la justicia de Dios vendría a través de ¿qué? Del creer en Cristo Jesús, ese Jesús que ellos rechazaron, ese Cristo Jesús que ellos crucificaron. Entonces en el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, obviamente, ignorando esa justicia, ellos quisieron poner su justicia, establecer su propia justicia. ¿Cuál era la justicia que el pueblo judío había puesto? La justicia por obras. Recordemos que era un pueblo que sacrificaba, que iba al templo, pero al mismo tiempo era un pueblo que se había vuelto ritualista en realidad. Era un pueblo que no cambiaba en realidad su forma de vida, sino que era esos rituales, esa forma de vivir. Y un ejemplo de ellos clarísimo son los fariseos, que eran personas que atribuían a las cosas externas, cosas espirituales que los podían salvar, como el lavamiento de manos que los purificaba. Este es un ejemplo claro. La Biblia nos enseña que la justicia, el perdón de pecados, la limpieza de nuestra alma viene a través de la fe en Cristo Jesús, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó y por nuestros pecados y nos ha limpiado nuestros pecados, lavado con su sangre. Entonces, si yo pienso que la salvación y la limpieza de mis pecados vienen por hacer algún rito externo, estoy estableciendo mi propia justicia, ¿sí? Y esto lo vemos, hermanos, no tan solo en el pueblo judío en el tiempo de Jesús, sino lo vemos también que ese fue el gran problema que tuvieron todas las iglesias, y Pablo combatió contra esto durante todo su ministerio, y es algo que podemos ver claramente, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando se enfrenta con personas que habían dicho que
tenían que guardar la ley, la circuncisión y practicar esos ritos para poder ser salvos, y eso lo enseñaban en las iglesias que Pablo había fundado. Entonces era un gran problema esto. Entonces Pablo en el capítulo 10 de Romanos está preocupado por su nación. Entonces este pueblo que hacía, ignoraba la justicia de Dios, que es a través de la fe en Cristo Jesús, establecía su propia justicia y no se sujetaba a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Al final, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo tenemos que ver en el contexto, obviamente. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier persona puede decir que cree. Pero en el tiempo que estamos viendo aquí, contextualizándolo en el momento en el que se dicen estas palabras, había una persecución tremenda contra los cristianos porque se habían estipulado cultos hacia el emperador romano y obviamente los cristianos no veneraban al emperador romano y era algo que traía problemas tremendos al pueblo, a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque era algo que tenían que hacer, adorar a este emperador romano. Entonces, ustedes tienen que saber que el que se negaba a rendir adoración y tributo al César era digno de muerte. ¿Sí? Entonces, confesar con tu boca que Cristo es el Señor de tu vida, era en realidad ir en contra de que César fuera el único Dios. Entonces era algo difícil, o sea, realmente ahora cualquiera puede decir que cree en Jesús, ahora cualquiera puede confesar con su boca que Jesús es el Señor de su vida, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que entender que esto era realmente de vida o muerte. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Bueno, podemos pensar que una persona que cree verdaderamente debe de llevar a cabo esa vida de fe independientemente de lo que ocasione vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y en dónde? En todos los ámbitos, o sea, en su casa, en el trabajo, donde quiera que sea. El verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero que no hay diferencia entre judío y griego. Una vez más encontramos esta expresión, o sea, ya no es de linaje, ya no es a través de sangre, ahora es a través de la fe en Cristo Jesús. Sigo leyendo el verso 12, pues él mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que los judíos ya no tienen salvación. No, para nada estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en realidad Jesucristo vino a salvarnos a todos, tanto judíos como griegos. No importa ya en realidad de qué pueblo seas, ya no importa de qué nacionalidad seas, Dios viene a salvarnos a todos a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya no
podemos decir que hay un pueblo favorito especial de Dios, el cual Dios tenga favor con ese pueblo, ¿sí? Bueno, algunos pueden decir lo contrario, porque a lo mejor el pueblo judío lo ven que está bendecido, pero ¿cómo puede estar un pueblo bendecido sin Dios? No lo podría yo entender. Pero pues si tiene dinero, pues mucha gente lo ve que está bendecido. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Quiero verso 3, leer el verso 3, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos. O sea, cualquier persona de cualquier nación, de cualquier raza en el mundo entero, invocando el nombre del Señor, confesándole como su Señor y su Dios, será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ahora el pueblo de Dios no depende entonces de ser parte de un linaje, de un pueblo. Ahora es creer en nuestro Señor Jesucristo, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con esto yo no quiero decir que valgan más o valgan menos un pueblo, uno o el otro, no. Ahora todos valemos igual. A través de nuestro Señor Jesucristo encontramos la salvación. No necesitamos ser de una raza especial para encontrar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero yo sí quisiera... Tenemos que ver lo que dice el verso 11, por ejemplo, capítulo 11, en el verso 1, dice Pablo, hablando de lo mismo, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Entonces aquí vemos, ¿verdad? O sea, Dios no desechó a su pueblo. Ahora entendemos que la invitación para la salvación es para todos, no nada más para un pueblo. Y esa salvación no es a través de hacer algún rito o hacer algo externo, sino que implica creer en nuestro Señor Jesucristo, aceptarle como nuestro Dios y nuestro Rey, aceptando y creyendo en ese sacrificio que Él hizo para nuestro perdón para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, porque Pablo es israelita. Sí, entonces, y es israelita a través de ¿qué? A través de la fe en Cristo Jesús. Perdón, es cristiano, es hijo de Dios y ha encontrado la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no descartamos a Israel, sino que la invitación a la salvación ahora es para todos, ¿verdad? Sí, verso 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal.
Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, seguramente había personas que habían creído en Jesús, ¿no? O sea, los discípulos y mucha gente que creyó en Jesús. Sí, no todo el pueblo no creyó en él, sino que creyó en Jesús. El verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? O sea, ese remanente lo ha recibido por gracia. ¿Sí? Entonces voy a saltarme hasta el verso 11 y quiero que usted lo vea conmigo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. Y eso sí es cierto. ¿Sí? Por la transgresión del pueblo de Israel vino la salvación a nosotros, para provocarles a celo, dice. Verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celo a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. O sea, Pablo quiere provocar celo en el pueblo de Israel para que entiendan que la salvación no es a través de guardar la ley, los ritos externos, las fiestas, todo lo que ellos hacen, sino es a través de la fe en Jesucristo. Entonces por eso habla de esta manera, ¿no? Verso 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, no es que el pueblo de Israel ya esté descartado de la salvación, no, todos ahora podemos entrar a esa salvación independientemente de qué pueblo seamos, ¿sí? El verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunas de las ramas, y tú, siendo olivo silvestre, está hablando de los gentiles, han sido injertados en lugar de ellas, y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, debes de saber, en otras palabras, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, o sea, en otras palabras, el pueblo de Israel, ¿sí?, fue desgajado o para que nosotros fuéramos injertados en esa salvación, podríamos mencionarlo así. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Entonces aquí es lo que quisiera yo que entráramos. O sea, no estamos ensoberbeciendo, ¿verdad? No estamos diciendo que nosotros somos dignos, no, para nada, sino teme. Fíjense lo que dice aquí, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, estaba hablando del pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, al mismo tiempo la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, los de fe, los salvos. Si permaneces en esa bondad, ojo, tenemos que permanecer en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vean lo que menciona aquí, hermano. Y es aquí donde yo quiero invitarles a ustedes a que nosotros, hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado es una salvación por gracia totalmente, sin mérito alguno de parte nuestra. No sé ustedes, pero indignos somos, hermano. No sé si usted se cree digno de la salvación que Dios nos ha dado, pero
mientras más conocemos la Biblia, mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos a ese Dios santo, más nos damos cuenta de nuestra vileza y de nuestro pecado, de nuestra perversidad y de nuestra maldad. Y aún así Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros y nos ha tenido en cuenta Dios para salvarnos por medio de su Hijo Jesús. Entonces, sí es cierto, o sea, no debe de haber soberbia en nosotros, porque en realidad nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, en lo absoluto. ¿Sí? Ni nos merecíamos ningún favor de Dios, ni la salvación, ni nada, porque ni siquiera le buscábamos. Vamos, pues Dios nos trajo a Él, y en muchas partes de la Biblia yo entiendo que nos ha traído a rastras a muchos de nosotros para que podamos ser salvos. Entonces, no debe de haber en ningún momento soberbia de parte de nuestra. Al contrario, debe de haber temor, porque si a este pueblo que Dios lo escogió y que Dios hizo tantas cosas y que lo vimos claramente a través de su historia, cómo Dios fue obrando en este pueblo y al final lo desechó, bueno, lo desgajó, dice aquí, e injertó a otras ramas que somos nosotros los de fe. Pues si tú no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, si tú no vives guardando en realidad su palabra todos los días, si tú no vives conforme a ese rey, pues te puede pasar lo mismo. Tú también serás cortado, dice aquí. Dice el verso 23, si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Ya vieron? O sea, si se arrepienten, si ellos vuelven a Cristo, si ellos entienden que la salvación y la justicia es a través de la fe en Cristo Jesús, ellos serán salvos, hermanos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, vean esto, hermanos, o sea, nos arrancó literalmente de ese olivo silvestre y nos ha injertado en el buen olivo. Es una forma de ver cómo Dios, como dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 13, nos dice que nos libró de la potestad del gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, ¿no? Es esto realmente que estamos viendo aquí, ¿no? Sigo leyendo el verso 24. Cuando más estos, que son las ramas naturales, serán injertados a su propio olivo. Entonces, ¿qué entendemos aquí a través de esto? ¿Qué entendemos aquí? Dios está dando la invitación para que todos los pueblos, y aún el pueblo judío, pueda venir a Él y creer en Él para salvación. Debemos estar agradecidos a Dios de su salvación infinita, de su gracia inmerecida por cada uno de nosotros. Y pues esto nos hace reflexionar y nos invita, hermanos, a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Dice el libro de Primera de Corintios en el capítulo 10 que todo eso sirvió para ejemplo nuestro. Ejemplo para no hacer esas cosas, hermano. Lo que hizo el pueblo de Israel, cometer los mismos errores. Así que debemos de conocer la historia de Israel, para no cometer los mismos errores ahora que nosotros somos el Israel de Dios. Quisiera terminar con ese verso que está en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6 en el verso 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Dios ha hecho una nueva creación en nosotros. Somos hombres creados, dice Colosenses capítulo 3, Dios ha creado un nuevo hombre en nosotros.
Si alguno está en Cristo, dice 2 capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios está haciendo una nueva creación en nosotros. Somos un nuevo hombre para vivir una vida nueva a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien nos justifica, que es la justicia de Dios que viene y justifica nuestras vidas y nos hace vivir en esa vida nueva, en ese reino de Dios perfecto. Pero viene lo que dice el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, ¿y a quién? Y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? Dice aquí nueva versión viviente, nueva traducción viviente, perdón, en el verso 16. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Dice traducción en lenguaje actual, en el verso 16 dice que Dios dé su paz a los que viven así, y que muestre también su bondad a los que son suyos. Somos suyos. Ahora, somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios, su nuevo pueblo. ¿Quiénes? Todos. Dentro de ese nuevo pueblo entramos nosotros, entran los judíos, entran los norteamericanos, entran los africanos, entran todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, y Dios forma en ellos una nueva creación. Hermanos, vivamos conforme a esta nueva creación, conforme al Israel de Dios. Entendamos que no debemos de vivir como vivió el pueblo de Israel, toda su vida alejado de la voluntad de Dios, rechazando la voluntad de Dios, viviendo fuera de los mandamientos de Dios y adoptando y tomando siempre la adoración a los dioses paganos, dioses de la prosperidad, el pueblo de Israel negándose. Y sobre todo la palabra de Dios, hermanos, siempre estuvo alejada del pueblo, que era algo que tenían que tener presente todos los días. Bueno, entendamos esto. La historia está para que nosotros podamos darnos cuenta de las situaciones que vivió este pueblo, ¿sí? Y podamos vivir el día de hoy de la manera correcta. Busquemos a Dios, hermanos. Busquemos al Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por estar en las clases, por escucharlas. Y bueno, primeramente Dios, nos veremos en otra ocasión. Dios les bendiga, hermanos.